Listo. Una vez reemplazado todos los valores, eh, pues ya podemos proceder a hacer el cálculo de la matriz de correlación, porque inicialmente partimos de que los datos los tenemos en forma categórica y los llevamos a datos continuos o datos numéricos. Y ahora sí podemos aplicar aquí la matriz de correlación. La matriz de correlación, acuérdense que pues simplemente es hacer como el cruce entre las variables que nosotros tenemos disponibles. Por ejemplo, nuestras variables en este caso son estas que tenemos aquí, las llevamos acá, nuestra matriz de correlación, y luego aquí vamos a ir colocando una por una. Listo, ahora viene a hacer el cruce entre las variables. Para ello, vamos a las funciones y seleccionamos el coeficiente de Pearson y seleccionamos las hojas de las variables completas que voy a tener en cuenta. La matriz 2 va a ser en este caso, que me está colocando un error. Hay que validar que aquí todos los datos sean de tipo numérico. Aquí en el caso del sodio vamos a dejarlo así por el momento y vamos a volver a calcular la matriz de correlación a ver si se nos quita el error. Listo. El segundo, ahora sí. Primero aquí tomamos entonces edad con edad, ahora edad con el sexo,
Ahora tomamos edad con BP, edad con el colesterol, edad con el sodio, edad con K, y finalmente edad con drug. Listo. Ahora empezamos desde el sexo, sexo con el sexo que debe dar 1, y así hasta finalizar absolutamente toda la matriz de correlación. Si nos damos cuenta, aquí pues tenemos valores positivos porque no hay ninguna correlación que sea mayor a 0.3. Una vez identificada pues toda la matriz de correlación, si en algún caso, por ejemplo, si aquí la correlación nos daba 0.5, eso indica que la variable edad con la variable K están muy correlacionadas. Y en caso de que esas variables estén correlacionadas, yo debo tomar la decisión de eliminar una de ellas, sea la edad o sea K. ¿Cómo puedo yo en algún momento decidir cuál de las dos elimino? Tengo que ver, por ejemplo, en el resto de correlaciones, cómo es el comportamiento de K. Si de pronto más adelante nos damos cuenta que K también tiene un grado de correlación, por ejemplo, de 0,3 con BP, mientras que edad no tiene más correlación con el resto de las variables, entonces lo recomendable aquí sería eliminar a la variable K. Pero pues para eso hacemos el análisis de correlación, para poder identificar en este caso dónde está la relación en las variables. Una vez ya nos dimos cuenta de que efectivamente las variables tienen un rango bueno de correlación, es decir que es menor a 0,5, está entre 0.0 y 0,5, entonces ya podemos proceder a continuar con el proceso de preparación de datos. Una vez ya pues hicimos la correlación, entonces viene crear el conjunto de datos para que Weka lo pueda tomar y pueda aplicarle cualquier tipo de técnicas. Para ello, entonces, yo lo que hice previamente fue hacer el conjunto de datos, pero ustedes lo tendrán que pasar al formato ARFF de Weka. Para ello, miren, aquí tienen los atributos, aquí pueden ver el tipo de datos que tienen y pues ustedes procederán a crearlo. Yo aquí ya lo tengo creado completamente. Entonces, una vez está creado el conjunto de datos,
Entonces viene a abrir la aplicación Weka y vamos a cargar el conjunto de datos. Entonces abrimos, buscamos dónde está el archivo, se llama druck1 en mi caso, y nos damos cuenta de toda la información que tenemos. La mínima edad que tenemos es 15 años, aquí está, máxima 74, con una media de 44 y una desviación estándar de 16. Tenemos 96 mujeres, 104 hombres, y aquí tenemos la distribución de los medicamentos. Con el medicamento Y hay 91 personas, con el C16, X54, A23 y B16. Entonces resulta que existen algunos filtros o algunos métodos que en algún momento dado nos pueden servir para mejorar nuestro proceso de minería de datos. Para ello, aquí les he creado un pequeñito documento de blog de notas en el cual podemos como tener una guía de qué debemos validar para ese proceso de preparación de datos. Lo inicial, el reemplazo de los datos faltantes, ya ustedes saben identificar esa opción. Identificación de datos atípicos, también saben realizarlo. Matriz de correlación con Excel, ya lo saben hacer. Luego vienen tres que son los que vamos a ver ahorita, que es el proceso de discretizar, convertir de cualquier dato a binario y hacer un proceso que se llama balanceo de datos. Muchas veces nosotros tenemos en algún punto dado datos, por ejemplo, que tienen una cantidad de números, pero que a nosotros no nos sirve trabajar con esa cantidad de números, sino que necesitamos crear grupos en los cuales podamos generar categorías para colocar esos números. Para eso nosotros necesitamos hacer un proceso que se llama discretizar. Ese discretizar me va a permitir generar un número o un rango o grupos en los cuales yo voy a colocar los datos. Entonces, por ejemplo, miren que aquí tenemos, si abrimos la información que tiene el conjunto de datos, vamos a abrirla. Miren aquí la variable K. Tiene un conjunto de datos, ¿verdad?, que están en un rango. Si nosotros vemos el rango, el valor mínimo es 0.02 y el máximo es 0.8. Si yo quiero eso, por ejemplo, dividirlo en 2, 3, 4 grupos, yo podría hacerlo utilizando el filtro que se llama discretizar. ¿Dónde encuentro ese filtro que se llama discretizar? Aquí donde dicen filtros, donde dice seleccionar, tenemos una serie de filtros. Hay algunos filtros que aquí en Weka llaman pues supervisados y no supervisados, y hay otros que se aplican directamente a los atributos y otros sobre los registros, pero de forma muy general nosotros debemos buscar pues el filtro que nos interese. En este caso hay muchos, pero los más importantes son los que les acabo de mencionar. Por ejemplo, miren que aquí en el supervisado hay un discretizar y en el no supervisado también tenemos un discretizar. Si nosotros abrimos el primero y damos en las propiedades, solamente como opción yo puedo decir cuál es el atributo que voy a discretizar. Pero si selecciono el que está en el no supervisado, en el discretizar, y voy a las propiedades haciendo clic aquí sobre el nombre, miren, aquí puedo decir cuál es el atributo que voy a discretizar. Por ejemplo, voy a discretizar el atributo que se llama K y lo voy a convertir en 4 grupos. Entonces digo cuál es el atributo 6, y donde dice bins yo voy a decir cuántos grupos, voy a decir 4 grupos. Le doy en OK y luego le doy donde dice lo selecciono y le doy donde dice aplicar.
Cuando yo le doy en aplicar y me voy otra vez acá, miren que ya hay un grupo conformado. Entonces existen 50 grupos que están entre el rango de menos infinito hasta 0.34964. Otros 50 que están entre 0.34964 a 0.49. Y así hasta hacer la cantidad de grupos que sean necesarios. Esta información en ocasiones es de vital ayuda y hay veces en que en realidad no es necesario utilizarla. Pero es importante que sepan que cuando ustedes tienen cierta información y necesiten en algún momento dado discretizarlo, lo pueden hacer sin ningún problema. Por ejemplo, si ustedes quieren trabajar con la edad de las personas y no quieren tener en cuenta si tiene 10, 15, 20, 30 años, sino que quieren decir, por ejemplo, personas de edad de un adolescente, de un adulto y de una persona de la tercera edad, lo pueden hacer utilizando el discretizar. Otro filtro muy importante es el de nominal to binary. Nosotros podemos hacer conversiones de tipos de datos en Weka, porque resulta que hay algunos métodos que, por ejemplo, solo trabajan con datos binarios, hay otros que trabajan solo con datos numéricos y hay otros que solo trabajan con datos categóricos. Y por ello es muy importante saber que existe un filtro que en algún momento dado me van a ayudar pues a hacer ese tipo de conversión. Para ello, otra vez vamos donde dice choose o seleccionar y vamos a buscar aquí, por ejemplo, donde dice nominal to binary. Hay de número a binario y nominal, que son datos categóricos, a binarios. Entonces lo selecciono, por ejemplo, y por ejemplo en el caso de la edad tenemos femenino y masculino, y si yo los quiero pasar a unos y ceros, entonces le doy clic sobre el filtro y selecciono el filtro que voy a convertir, que en este caso es el filtro número 1. El resto de las opciones pues por el momento las podemos dejar así, pero si queremos saber qué significan, le damos donde dice más y allí nos dicen a qué se refiere cada uno de los ítems que tenemos dentro de la ventana. Entonces vamos a convertir a binario la edad, ¿cierto? La edad, atributo 1, damos OK, la seleccionamos y aplicamos. Otra vez. Ok, aquí no es nominal sino numeric. Ok. Lo siento, cometí un pequeño error acá. No era la edad, sino el sexo. Entonces, como me equivoqué, voy a volver a abrir el archivo. Voy a convertir no la edad, sino el sexo. Seleccionar. Ahora sí. Nominal a binario. Selecciono el atributo, que en este caso es el 2. OK, y aplico. Y miren, el sexo ya en este momento está con valores de ceros y 1. Y miren que existen una cantidad de mujeres y una cantidad de hombres. ¿Listo? Entonces ese es el filtro de nominal to binary. El otro filtro es el del balanceo de los datos.
El balanceo de los datos es muy importante teniendo en cuenta que si por ejemplo estamos haciendo un proceso, eh, por ejemplo, para aprender operaciones matemáticas, y si yo les enseño 10 sumas y una resta, entonces ustedes solo van a aprender a sumar. Entonces, ahí en minería de datos, pues puede existir ese caso en el cual nosotros tengamos más de una categoría que de otra. Y para eso, en ocasiones, no siempre, es necesario hacer un proceso de balanceo de los datos. Por ello, por ejemplo, miren aquí que tenemos como un valor que predomina la droga y el resto de los valores están por debajo. Entonces, para eso vamos a seleccionar el filtro que se llama resample. Vamos aquí, podemos seleccionar, vamos a coger el resample y aquí vamos a decir en qué porcentaje queremos que crezca, pero este resample no es tan efectivo. Aquí hay otro que es este de acá, es mucho más efectivo porque el anterior no me da la posibilidad de decir cómo va a ser la distribución del balanceo. Por ejemplo, aquí donde dice bias to uniform and class, si yo le doy en más, aquí me va a decir que yo debo que un valor de 1 me va a dar una distribución, va a tender a que la salida sea uniforme. Mientras que si yo le coloco ese valor por defecto, él va a tratar de que esa salida no lo sea. Pero a mí me interesa que la salida sea uniforme. Entonces por eso yo coloco el valor de 1 y aquí yo puedo colocar el porcentaje de crecimiento. Entonces si yo quiero que todos los valores crezcan 100%, 200%, lo puedo hacer. Vamos a dejarlo por el momento un 100%. Lo dejo seleccionado y le doy a aplicar. Entonces, miren cómo se hizo la distribución. Automáticamente lo que hace es que comienza a cambiar los datos y a modificarlos de tal manera que la salida trata de ser lo más uniforme posible. Entonces miren, droga Y pasó de tener 90 y distribuyó sus datos a tener 30, acá 39, 35, 49 y 47. Esto con la finalidad de que el sistema aprenda de igual manera en cada uno de los escenarios o en cada uno de los medicamentos que se está otorgando. Entonces es muy importante y es un filtro que debemos tener muy en cuenta.